Lo primero, como siempre, es ir a la encuesta. De hecho, ahora dejé la encuesta de esta penúltima semana. Yo creo que a la vuelta en marzo les voy a pedir que me contesten una encuesta un poco más general del curso. Pues ahora son solo cosas que tienen que ver con el trabajo de la semana. Y había pensado en que no lo viéramos hoy día y probablemente para quienes están no, no importa mucho porque son quienes están siempre participando de alguna forma, pero les insisto, la encuesta es una manera de poner temas en el curso por si alguien quiere plantearlo y profundizar en ello. Esta vez la contestaron poquito, 19. Las horas de dedicación, eh, ahí quedó un 12, pero es 2, ¿ah? Porque o si no, obviamente no suman. Ustedes saben, el copy-paste siempre hace esa jugada. 2 personas y hubo ahí algunos que solo contestaron eso para que apareciera la encuesta contestada. Eso es feo, pues eso no, no tiene mucha gracia, pero las horas de dedicación han ido aumentando. Hay un grupo, bueno, 13 hay ahí. Mi cálculo son 12 y seguramente son los que están aquí, que han tenido un desempeño de primer nivel en el curso y que no me cabe duda que van a ser clases de buena calidad en geometría. O sea, acuérdense que ese es finalmente el objetivo, que ustedes, con lo que aprendan y con la seguridad que tengan, puedan hacer clases espectaculares alguna vez para sus estudiantes y no estén enseñando fórmulas. Bueno, sobre las cosas que gustaron, delimitación de las áreas que tienen las diferentes figuras, eso, acuérdense, les da un mundo ilimitado de rompecabezas y cosas para hacer con sus estudiantes, que con la ayuda de los triángulos podemos obtener diferentes fórmulas. Exacto, el ver esos teoremitas y uno ve, mira, si es juntar triángulos, bueno, un día que me toque, no sé, una cosa súper grande, un dodecágono, ya sé que es simplemente tratar de em, repartirlo ahí en triangulitos, como vamos a ver la otra clase, y obtener fórmulas súper decentes. La actividad grupal siempre, creo que ya les he comentado que el próximo semestre lo que pienso es, hemos hablado ahí con la Mariana, de tener como grupos estables, de manera que cuando hagamos trabajo en grupo ya listo, ya sepan con quién van a ir y aprendan también este trabajo. En este curso era bueno que se conocieran, ojalá piensen que nunca han estado en una sala todos juntos, pero en el próximo ya a empezar a afiatarse como grupo. Es bien importante para cursos más adelante, además, ya ir pensando con quién voy a hacer mi seminario pedagógico, no sé. Sentí que esta semana con la tarea pude reforzar mejor lo aprendido, qué bueno que le han encontrado algo bueno a las tareas. El poder empezar a trabajar con las áreas, también saber el porqué de ciertas cosas que usaba tan frecuentemente antes de tomar el curso, qué bueno, esa es justamente la idea. La demostración del teorema de Pitágoras, sin duda. El teorema de Pitágoras ha fascinado siempre a todo el mundo. Estábamos hablando de eso al principio. Me gustó la tarea ya que estaba más corta y sencilla que algunas anteriores. Y a estas alturas todos estamos más cansados, así que se agradece. Eh, También se les hacen más sencillas las cosas al principio. Piensen que fue un tema cómo exportar el GeoGebra al látex, ¿no? Y ahora seguramente lo hacen con los ojos cerrados. ¿Sí? Una vez que uno lo aprende es muy fácil, pero antes de aprenderlo todo es difícil. Me gustó aprender un poco más sobre áreas. Se ve que el tema de áreas, por lo menos a quienes contestaron, les gustó. Por otro lado, siento que la profesora se esfuerza para entender nuestra situación. Créanme que me esfuerzo. Y es gratificante y lo dejé justamente por un comentario negativo que hay más adelante. La clase del teorema de Pitágoras, el ejercicio de clase fue desafiante. Esto me gustó. A mí me gustan los desafíos y pienso que a todo el mundo le gustan. Nos costó llegar a una conclusión. Estuvimos más de 2 horas con mi compañera tratando de ver una solución, hasta que por fin llegamos a algo. Pero cuando uno por fin llega a algo, se da cuenta de las muchas cosas que dio vuelta y cómo puede mirar el contenido de otra manera. Darme cuenta que las áreas se pueden demostrar fácilmente, pero no olvidar que, con postulado, tenemos que asumir cosas de las áreas, si no, no podemos seguir adelante. La tarea grupal, porque fue desafiante también, la materia me gustó bastante, el teorema de Pitágoras siempre me ha gustado, a todos nos ha gustado siempre. Y el hecho de trabajarlo como paralelo a lo que habíamos visto en geometría analítica me gustó, porque me hizo ver fácil lo que en su momento no entendí.
cierto, en geometría analítica uno lo ocupa para la distancia y aquí sin coordenadas pueden mirarlo también, entonces es cierto que esas cosas ayudan a integrar. Me gustó la clase el viernes, que fue la del teorema de Pitágoras, la actividad grupal, la ayudantía, eso, Mariana, ya que me ayudó a comprender mejor la materia. También, esa es la idea de la ayudantía, que sea una ayuda para ustedes. Sobre lo que no les gustó, alguien puso no entender en primera instancia la clase el día viernes, pero luego vi el video nuevamente y lo comprendí en su mayor parte. No se olviden que me pueden interrumpir todo lo que necesiten durante la clase. Esa es la idea de que hagamos esta actividad así sincrónica, que ojalá me pudieran interrumpir. Que no me pude conectar a la clase el viernes, qué bueno que a alguien no le gustó eso, porque quiere decir que se está esforzando. Levantarse temprano, estoy de acuerdo, lo pude haber escrito yo eso. Pero en la vida adulta, debo decirle, uno se tiene que levantar temprano para siempre. Y por lo que he escuchado, cuando por fin se jubila, uno ya lleva tantos años levantándose temprano que ya igual sigue despertando temprano. Aunque tengo una amiga profesora que dice que el primer año se lo pasó durmiendo nomás porque todos los días entrando a las 8. El poco tiempo que le puedo dedicar a la asignatura, me gustaría poder profundizar más los contenidos, pero el tiempo no alcanza, eso es cierto. No lo sé, no pude asistir a la última clase, que tuve una pequeña caída emocional porque me atrasé mucho con las tareas, lo dejé ahí simplemente para que insistir en el tema, que no importa, las entregan un poco tarde. Siempre les aplico algún mínimo descuento pensando en la persona que sí trasnochó e hizo la tarea a tiempo, pero nada que afecte, o sea, que afecte brutalmente. Por lo tanto, insistan en ponerse al día. No pude realizar la tarea de forma adecuada, fue una semana estresante. Sí, hemos tenido semanas estresantes, ¿no? Nada que decir. La materia me gustó, lo fome es la participación, que es muy poca, siempre los mismos. Sería entretenido, también lo podría haber escrito yo, sería entretenido que respondieran varios, que interrumpieran, que hicieran comentarios de la clase, por supuesto, no que se pusieran a contar chistes, obviamente. Este fue el tema que me dejó así como, marcando ocupado. No me gustó que al final de la clase el día viernes la profesora diera la opción de que alguien voluntariamente quisiera hacer el resumen de la clase, aun cuando nadie expresó querer hacerlo. Luego de eso un compañero menciona que él podría hacerlo la otra semana, pero esta no, pues tiene mucho que estudiar. Bueno, sigue aquí, porque era bien largo. No considero justo que después de meses en que se ha desarrollado el curso, ahora se dé la posibilidad de ser voluntario para esta actividad. Porque como este estudiante que respondió, pueden elegir una clase que tenga más posibilidad de hacer buenos ejercicios respecto al tema elegido. Y por otro lado, una semana donde no tengan tantas evaluaciones. No es injusto para los que tuvieron que hacer obligatoriamente el resumen y el ejercicio cuando tenían más de 6 evaluaciones, considerando todos los cursos que tienen. A mi juicio sí lo es, y muy injusto. Si respecto a su planificación no alcanzan las clases y las personas que quedan, entonces sortea a 3 o más personas. Miren, eso, y les doy la explicación, y bueno, es bueno que saliera. Lo único que no me gustó realmente fue la última frase. La última frase la encontré ya que se fue mala, digamos. De hecho, en la planificación, cuando se las mostré y pueden verlo, estaba que teníamos que hacer varias clases con tres sorteados. No, ninguna mala intención en el asunto. Y si ustedes piensan que entonces no hay clase, no es tampoco que eh, haya abierto para la mitad del curso la posibilidad. Y lo que pasó es que el viernes, como justo salieron 2 personas que no han estado participando, y es fome que alguna clase no esté el resumen, pues sí, para ustedes, digamos, que tienen ahí un montón de material que pueden guardar. Por eso es que se me ocurrió, a lo mejor alguien quiere aprovechar de hacerlo. Pero quedan 5 clases, no es que esté diciendo, de ahora en adelante van a poder elegir. Entonces, tal vez el comentario es cierto, cuando uno está cansado, como que todo lo ve como gris y a veces como se va negro, pero no hay que estar pensando siempre en que hay malas intenciones o que alguien me está tratando de perjudicar, profeso, y perjudicarme favoreciendo a otro, además. No, nada de eso, y entonces para que se queden tranquilos, no es que haya habido un cambio de planificación, fue una cosa del momento. em, eh, Y uno no debería tener que estar tan amarrado
no, si es que si dijo que esta vez era lo único que se iba a hacer, es lo único que hay que hacer. Hay que poder tener esta herramienta de pequeña improvisación, si no es que haya sido algo del otro mundo. Es que ahora para los que quedan van a tener una tarea menos. No, para nada, pues, fue simplemente abrir esa posibilidad. Así que eso, no sé si alguien quiere hacer un comentario al respecto, si alguien aquí sintió que estaba pasando a llevar sus derechos al haber ofrecido la posibilidad de un voluntario o voluntaria. No, profe, por lo menos yo no. Yo encuentro que fue con buena intención y que lata que el compañero haya pensado así, o compañera. ¿Cierto? A mí también, o sea, sobre todo porque, como dice Yo también muchas siento, gracias, Carlos. yo también siento que en parte como que, no sé, que habrá intentado decir con la última parte porque realmente les dice, si respecta a su planeación. Es que eso también está escrito, de Mm, lo de que puede ser que hayan 3 personas, pero como usted dice, si esas 2 personas que salieron elegidas el día viernes no participan o no están enviando cosas, yo creo que también se hizo con la mejor intención para que existiera ese resumen y realmente nadie se ofreció tampoco, entonces no es como que haya afectado a mucha gente. Entonces, no le veo lo malo y sinceramente creo que quizá en opinión propia como que le dio mucho color. Así como que no era necesario. Mira, a veces cuando uno está muy cansado tiende a ver las cosas más negativamente de lo que son, pero igual a mí me quedó la duda cuando lo leí, a lo mejor sí, otros se sintieron igual de atacados, no sé, pues por eso son buenas estas encuestas, si esto no va para otro lado y no termina agrandándose tampoco, de verdad, no hubo ninguna intención ni de perjudicar ni de favorecer, sino que exactamente lo que tú dices. Vi los dos nombres, no han participado, a lo mejor van a llegar con unos súper buenos resúmenes, pero pensé en ese minuto, no van a mandar, ha pasado 2 veces durante el curso en que no hay resumen de esa clase. Entonces dije, a lo mejor alguien se ofrece. Debía haber dicho al tiro ahí, voy a sortear el tercero, pero no lo discurrí, dijo el guaso. No se me ocurrió, sino que simplemente. Así que para la persona, si es que está aquí, que lo escribió, que se quede tranquila porque no hubo ninguna intención de perjudicar a nadie. Y si uno ve que algo puede favorecer a otros, yo debería sentirme contenta de que otros tengan la posibilidad de favorecer una cosa menor, si tampoco son 5 clases las que quedan. Así que eso. Bueno, alguien puso, creo que ya, en la sugerencia, ya todos estamos cansados, así que ojalá la última semana sea un poco más relajada. Bueno, eh, no tanto porque son las clases de integración de todo, entonces se juntan muchas cosas, pero espero que por lo menos les guste. Y este fue el otro comentario que también me dejó así como marcando ocupado, que la profesora nos anima a continuar. A veces desanima cuando recomienda dejar el curso si no nos sentimos bien. Yo estoy siempre animándolos a continuar, pero si alguien me dice que está demasiado agobiada por la cantidad de cosas que tiene, obviamente que le digo, mira, existe la posibilidad de que esto lo deje y el mundo no se va a acabar, ni se va a terminar tu posibilidad, sino que lo puedes hacer después. Esa es toda la intención al decir, mira, si tienes muchas cosas, si tú me dices a mí, tengo muchas cosas, yo te digo, mira, esta la puedes dejar. Entiendo que se preocupa por nosotros al decir eso, porque quiere que nos sintamos bien con el curso, exacto, pero creo que debiera de apoyarnos e incentivarnos a dar la pelea hasta el final. Aún si no lo logramos, porque por lo menos nos vamos a quedar con el lo intenté, será para la próxima. Más en este contexto donde es muy fácil rendirse. Creo que debiera promover el continuar a pesar de todo. A fin de cuentas, lo importante es aprender a ser perseverante. De verdad, aquí tampoco sé, y es muy probable que la persona que lo escribió no esté aquí, porque hay un poco de contradicción en lo que dice, pero también dejarles claro, yo, obvio, si alguien me dice, mire, estoy súper atrasada, y hay varios que me lo han dicho, estoy atrasado con mis tareas, qué sé yo le digo, no importa, entrega tarde, pero entrega, porque igual puedes salir adelante. Pero si alguien me dice, ya no doy más con la cantidad de cosas que tengo, obviamente le voy a decir esto, no es debido a muerte, puedes dejarlo. Hay otras cosas, si uno tiene que cuidar a alguien en su casa, si tiene que salir a trabajar, esas son cosas que no se pueden dejar. Está así. Así que no sé si tienen algún comentario al respecto.
si sienten que los desanimo cuando... Yo siento que es como lo lógico. Yo también pienso así como usted. Si yo me siento demasiado, no sé, agobiado con muchas cosas, no es rendirme, sino que es como pensar Priorizar. en mí. Es pensar en mí, es pensar en que también tengo que rendir en otras partes también, no solo aquí. Entonces, pero entiendo en cierta medida lo que quiere decir porque quizá muchos se sienten con una obligación de tener todos los ramos y pasar todos los ramos y entonces como que se sienten en esa obligación y quizá, no sé, le llega mal el comentario, depende del estado de ánimo de la persona también. Pero sinceramente yo creo que usted no es como que lo haga con el afán de como no, ríndanse porque no van a poder pasarlos, no. Eso al contrario, es que quizás así lo toma la gente, no tengo idea, pero yo por Sí, lo menos eso no me me lo tomo parece. así. Bueno, muchas gracias, Byron. ¿Algún otro comentario? Yo igual estoy de acuerdo con el compañero, o sea, con Byron, porque igual cada uno tiene que ir cachando cómo va rindiendo nomás, po. Y igual yo por lo menos personalmente siento que este es el ramo donde más nos han humanizado y donde más nos han apoyado individualmente igual. Así que Ay, qué bueno. ojalá cambie un poco la perspectiva de este compañero igual, o que pueda dar lo mejor en los otros ramos igual. Sí, igual es parte del camino a la vida adulta esto de que hay que aprender a decidir hasta cuánto es lo que puedo hacer, cuánto es lo que debo postergar, no sé, pues siempre ha sido esa la intención, no es así desanimar, no, 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 si tú aquí no vas a dar, así que mejor desaparece, para nada, todo lo contrario, siento yo, por lo menos yo sentía, pero eh, por eso traje la encuesta, porque por primera vez salieron estos dos comentarios que fueron como más fuertes, encontré yo. Bueno, y aquí la misma persona que reclamó puso no cambiar las reglas del juego, no he cambiado ninguna regla del juego. Insistir, fue una cosa del momento y qué terrible que se haya tomado mal. Si se establece que las personas que deben realizar el resumen serán sorteadas, entonces que sean sorteadas durante todo el curso. Y alguien puso, creo que me falta hacerme el tiempo para ver las clases grabadas de nuevo. Me he dado cuenta que a veces paso por alto detalle que hacen la diferencia. Tal vez también en ese sentido, bueno, no se olviden de bajar todo porque después va a desaparecer del campo y armarse una carpeta con los contenidos de Geometría Plana 1, porque es algo que van a ocupar el resto de su carrera profesional. Eh, guardar, eh, guardarlas ahí, están con el título, de manera que tienen ahí como un chiquito de contenido, pero también guardar resumen. Hay algunos resúmenes que están muy buenos, y que van a poder también probablemente usarlos, sacar ideas, y uno mira un resumen y es algo bien que llama a recuerdos distintos, entonces los colores, las figuras, todo eso también ayuda. No se olviden de guardar todo ese material, dejen una carpetita por ahí. eh, a raíz de esto de ver las clases de nuevo, tal vez estar guardando videos y ver una clase súper larga, una lata, pero esos resúmenes, las clases, eso sí, vale la pena guardarlo. Van a tener ahí un buen compendio con las cosas bien puntuales, porque aquí hemos tenido un buen resumen. Eso sería con respecto a la encuesta. No sé si alguien quiere hacer algún comentario extra al respecto. ¿No? Bueno, lo siguiente es que alguien cuente cómo le fue con la tarea, ¿cierto? ¿Este es el de la tarea? No, este es el de la tarea. Hay poquitos, así que no creo que nos juntemos. ¿La Claudia está? Profe, sí estoy, pero no la tengo. ¿No tienes la tarea? No, ¿No lo se la hiciste? mandé, pero no la tengo en mi computador en este momento. Y me Ya. carga súper lento. A ver, ¿qué puedo hacer? Te Si quiere podría, hago la presentación del viernes. pero tal vez podría mostrarte la tarea y que tú fueras explicando qué fue lo que hiciste. ¿Qué te parece?
Bueno, Ya, muy bien. Dame un segundo que abra el archivo. La tarea fue en la clase 19, ¿cierto? Ya. Ahí. ¿Con eso tienes para explicar qué fue lo que hiciste? profe, ahora que ¿Mm? me acuerdo, esta no se la ha mandado. No la he hecho todavía. Es la que Perdón, tienes. profesora. ¿Y no la sabes hacer? Mm, mm. No tengo que hacerla. Después voy a tener que revisar las clases y hacerla. Ya, ok. Perdón, profesora, se me había ido completamente. Bueno, déjame anotar aquí. Ay, no. Bueno, pasamos entonces a la clase. Les voy a pedir que me esperen un segundo, va a tener que salir 2 segundos. Ahora sí. Bueno, no sé si alguien se ha dedicado realmente a mirar todo el material que les puse en el principio del semestre. Uno de ellos era el sílabo. Mira cómo me quedó un del ahí haciéndole propaganda al computador. Y resulta que tenía una clase para el teorema de Pitágoras y otra clase que era esta para el teorema general de Pitágoras y la fórmula de Herón. Y yo en algún minuto me traspapelé y junté las dos clases y las hice el viernes pasado. Y cuando fui a preparar esta me di cuenta. Y entonces, claro, con razón ahí me había faltado todo este pedazo que encontré que había que sacrificarlo de aplicaciones del teorema de Pitágoras. Y por lo tanto lo que hice fue ya, bueno, ya que adelanté la clase de hoy, ahora eh, veo lo del teorema de Pitágoras con toda la calma que podemos, si realmente no es tanto. Así es que es por eso que difieren de lo que teníamos en el sílabo, porque me traspapelé. Así que ahí hay otro error en la planificación del curso, simplemente en el orden. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día es algunas cosas más choras del teorema de Pitágoras, no solo lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? No, lo primero es, yo les comenté que había miles de demostraciones. Algunas, en realidad, cuando uno pone miles, es porque está poniendo pequeñas variaciones, pero de todas maneras, si uno eh, hace ese barrido, igual son cientos de demostraciones del teorema de Pitágoras, algunas que requieren, por ejemplo, semejanza, que es una materia que viene después, pero muchas que se hacen con las simples herramientas que tenemos hasta ahora. Y entonces, también comentarles lo que estábamos hablando al principio de la clase, que en YouTube encuentran cantidades de cosas, algunas re malas. Una que me gustó es por qué es importante el teorema de Pitágoras. Eso podrían anotarlo, porque es un video de 6 minutos de un español en que habla bastante cosas interesantes sobre el teorema de Pitágoras. ¿Por qué es importante el teorema de Pitágoras? Y lo otro es ir a buscar ahí en los recursos de GeoGebra. Hay pero infinitas cosas hechas en GeoGebra para mostrar el teorema de Pitágoras. Y un señor que me gustó mucho lo que hizo, bueno, un cabro en realidad, por lo menos la foto es de un cabro, quizás ahora es un señor mayor, que se llama Álvaro Mejía,
se dedicó a recrear demostraciones del teorema de Pitágoras de montones de partes, debe tener, no sé, 20, por lo menos, todas distintas. Están muy buenas esas animaciones. Así es que si tienen un minuto, si de repente están aburridos en las vacaciones, por favor mírenlas, porque es muy, muy buena. Álvaro Mejía es el. Bueno, así que lo que hice fue ir a buscar así cosas de distintos lados de demostraciones para que pudiéramos mirarlas aquí en la clase. Siempre se dice que, bueno, que se llama teorema de Pitágoras, pero que los babilonios conocían el teorema de Pitágoras. En realidad, los babilonios nunca llegaron a demostrar un teorema, no llegaron a ese desarrollo del pensamiento abstracto. Lo que tenían eran tablas con números, que es lo que nosotros conocemos ahora como números pitagóricos, el 3, 4, 5, que sabían que si construían ahí un rectángulo de lados 3 y 4, la diagonal iba a medir 5. Ese es el conocimiento al que llegaron los babilonios. O sea, nada despreciable, no es que lo esté mirando en menos, sino que en ese sentido conocieron el teorema de Pitágoras. Esta primera demostración que vamos a ver, que aparece en un tratado chino muy antiguo, no es tampoco que la demostración como la vamos a ver aquí esté, sino que está esbozada en un ejemplo. Eso que si ustedes en una prueba lo pusieran como demostración, yo les pondría malo. Así partió el desarrollo del pensamiento abstracto en las culturas, ¿sí? Así es que la gracia de esto es las infinitas posibilidades de herramientas que nos da para trabajarlo en clase. Yo imagino así trabajando con rompecabezas, como les digo, con grupos de estudiantes para demostrar el teorema de Pitágoras. Y hay muchísimos. Como les digo, yo traje 4 aquí para que vieran y que espero que les gusten. Bueno, la primera es esta, que aparece en ese libro, que lo encontré escrito de distintas maneras, así que lo puse de cualquiera, porque igual los chinos no reconocen esa forma de escribirlo, que es del año aproximadamente 300 años antes de Cristo. Ya, tengo ahí un triángulo rectángulo, se fijan, A, B, C, en C está el ángulo recto. Y miren la construcción. Voy a poner el C cuadrado como un cuadrado, el C cuadrado es el área de este cuadrado, ¿verdad? Pero en vez de ponerlo como lo ponemos siempre cuando escribimos el teorema de Pitágoras, lo ponemos hacia arriba. De manera que aquí tengo este rectangulito. Y al ponerlo así, si ustedes se fijan, a ver, voy a anotar aquí el lapicito. Aquí. Este ángulo y este, ¿cómo son? Ya, pues copiar. Complementario. Complementario. Complementario, y resulta que este ángulo es recto. Por lo tanto, ¿qué pasa con este angulito? Es igual que el otro. Congruente, señorita, congruente, no se olvide. Perdón. Es congruente con ese. Ah, y entonces eso me va a permitir construir aquí este mismo rectángulo. Lo voy a poder copiar, ¿cierto? Pero resulta que este otro ángulo acá es congruente con este ángulo acá, ¿cierto? Así que ahí también voy a poder copiar podría copiar el triángulo si quisiera. Ahora que me acuerdo en esta demostración no lo voy a copiar, pero tengo esa relación de los ángulos, ¿sí? Bueno, eso me va a permitir entonces copiar los dos rectángulos. Sí, lo voy a copiar. Tengo ya un enredo de demostraciones donde preparé la clase. Entonces, mi triángulo ABC lo copié aquí. Fíjense que como esto mide C, efectivamente esto está bien hecho. Este lado también mide C porque es un cuadrado, así que esos dos triangulitos están bien hechos. ¿Y cómo son estos 3 triángulos? Congruentes. Congruentes. Congruentes, sin duda. ¿Sí? Por ejemplo, por criterio ALA. Es una manera de mirarlo. Así que ahí estoy segura que esos miden lo que quisiera. Oh, pero fíjense aquí lo que pasó. Voy a ir a anotar de nuevo. Este angulito de aquí se repite aquí, se repite aquí. Y por lo tanto,
Se repite aquí, ¿verdad? Y este ángulo aquí se repite aquí porque son ángulos correspondientes, triángulos congruentes, bla, bla, bla. Y por lo tanto, se repite aquí también. Oh, y aquí también tengo C. Ya está claro que voy a copiar de nuevo mi triangulito, ¿cierto? ¿Me siguen o no? Sí, sí. Profe. Ya. Ahí están los 4 triángulos. Interesante, y me quedó un hoyito al medio. ¿Y cómo es ese hoyito? Un cuadrado. Un cuadrado. Está bastante claro que es un cuadrado, ¿verdad? Claro, en todos lados tengo el lado, este es el lado A, es el lado que mide A minúscula. Y esto de aquí, ¿cuánto mide? Ah, B minúscula. ¿Ven que tengo armado ahí los triangulitos? Así es que ese largo es A, ese corto es B, así que el lado al cuadrado, ¿cuánto mide? A menos B. A menos B. A menos B. Y un cuadrado, claramente. Así es que el área de eso que está ahí, el hoyito que quedó, es A menos B cuadrado. Por lo tanto, de nuevo, mi postulado suma de áreas, ¿qué me dice? Que C cuadrado, el área al cuadrado grande, es A menos B cuadrado más 4 veces el área de estos triangulitos, porque son congruentes, así que son equivalentes. ¿Y cuánto es el área de los triangulitos? A B medios. A, B medios. Perfecto. Demostrado el teorema de Pitágoras con un remolinito. Díganme que no es bonito. Díganme. Sí, profe, se ve bien. Se ve súper bien, ¿cierto? Es una demostración muy ingeniosa. Como les digo, no es que la demostración haya estado en el tratado chino, sino que está esbozada con un triángulo 3, 4, 5. Está hecho este mismo monito. Eso es lo que es. Profe, pero ¿por qué no aparece lo de 4 por... Ah, no. Nada, profe. Que se 4 por simplificaron. A de medio, el 4 por A de medio es 2 AB. Sí. Esa era una de las demostraciones que traía. Encuentro yo que es el curso como para mostrárselas. Después ya uno nunca tiene tiempo para ver estas cosas. ¿Habían visto alguna vez algo así? No, profe. No. ¿Les habría gustado verlo en el colegio? Sí, habría sido como más fácil de entenderlo. ¿No? No solo la... ¿Cómo se llama? La fórmula. Una fórmula un poco sin sentido, que claro, es súper útil y todo, pero esto da muchas más herramientas si uno piensa que lo que quiere de verdad es desarrollar pensamiento lógico, matemático. Bueno, esa era una. La otra es la famosa demostración griega, se atribuye a Pitágoras. Ustedes saben que lo que se atribuye a Pitágoras es a la escuela pitagórica, así que en realidad no se sabe quién la hizo. Probablemente fue un trabajo en conjunto. Después de eso hay varias otras, pero esta se atribuye a la escuela pitagórica. Y es la típica o sea, la típica formación que conocemos nosotros. El triángulo rectángulo, ahí está ABC, y los cuadraditos construidos arriba, ¿cierto? Y uno juega aquí a recortarlo, como les digo, nosotros habríamos hecho esa actividad si hubiéramos podido, y los pega ahí hasta que logra verlos juntar. Pero cuando uno la ve así, como que no se le ocurre muy bien cómo demostrarla. Los chinos estaban mejor en ese sentido. Bueno, lo que se hace para esta demostración es un poco más elaborado. Miren los dos triangulitos que construimos ahí. El triángulo APB y el triángulo ACE. ¿Qué me pueden decir de esos dos triángulos? Son congruentes. ¿Por qué estás tan segura que son congruentes? Porque la clase lo decía, profe. A ver, ¿qué podemos encontrarles de congruente como para llegar a la conclusión? Tienen dos lados en común. ¿Cuáles? A ver, El AC con el PA son congruentes. AC y PA son congruentes. Perfecto. AB y AE son congruentes. AB y AE son congruentes. Perfecto. Y
El otro lado no se nota que sean congruentes, me encantaría, pero no tengo cómo filmarlo. Por lo tanto, me tengo que ir al ángulo. ¿Cuál es el ángulo que tengo que ir a mirar? El ángulo PAD, ¿cierto? ¿Están siguiendo? El que está en común, o sea, el que está entre los lados en común. Claro, para poder aplicar criterio LAL, porque si me voy a mirar uno de estos otros ángulos, voy a tener que ver el otro. Ah, Ahí actúo con un poco de estrategia. Encontré esos dos lados así, casi al tiro. Por lo tanto, el tercero no me resultó, porque lo primero que trato es criterio lado, lado, lado. Como no me resulta, voy a ir a mirar criterio lado, ángulo, lado. Entonces, para eso necesito mirar este ángulo PAD, este que está aquí. ¿Cómo es ese ángulo? Miren, está formado por un ángulo recto y un pedacito. Y si vengo a mirar mi ángulo CAE, tiene el mismo pedacito y un ángulo recto. Por lo tanto, ¿cómo son esos dos ángulos? congruente. Son congruentes. Y Pero por lo profesora, tanto, esa parte no la entiendo muy bien. O sea, eso lo saca uno porque como tiene un ángulo recto, ¿puede decir que son congruentes? Porque si no no, no, no. existiera ese ángulo recto, no podríamos decirlo. No, si yo fui a mirar, mira, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Podré escribir aquí? Ángulo. Voy a escribir sin modo matemático, porque aquí no me resulta. Ángulo PAB. Ah, ya, del ángulo no puedo decir nada, pero voy a mirar la medida. La medida del ángulo, ¿qué es lo que es? Es la medida del ángulo PAC más la medida del ángulo CAB, ¿cierto? Sí. Y la medida del ángulo PAC es 90. Por otro lado, voy a ponerme aquí ahora, la medida, ahí, la medida del ángulo CAE, que es el otro que estoy mirando. ¿Cuánto es? Es la medida del ángulo CAB más la medida del ángulo BAE. Ajá. Y resulta que el ángulo PAC y el ángulo BAE son ángulos rectos. Así que, ¿cómo son las medidas de esos dos ángulos? Iguales. Iguales, claro. Y si tienen igual medida, por definición, son congruentes. Ya entendí. ¿Ya? Claro, uno lo dice en palabras y se demora poquito, pero para escribirlo tiene que escribirlo con todos los detalles. Claro que son varios pasos. Esto es lo que hicimos. Fuimos a mirar, miramos los ángulos, claro, y yo los miro aquí que se forman un pedacito más un ángulo recto, pero lo que tengo es esa demostración en mi cabeza, la que estoy resumiendo en esas palabras que estoy diciendo. O sea, ahí habría que usar el postulado de suma de ángulos también. Claro, por el postulado suma de ángulos esto es lo que ocurre, y Profe, entonces, y uno puede decir que son congruentes, o sea, que el tercer lado es congruente porque es un lado correspondiente de un triángulo congruente. O sea, no ocupar los lados, o sea, la suma de ángulos, o sería lo mismo. o sea, mientras yo no sepa que son congruentes los triángulos, no puedo ocupar que son lados correspondientes a triángulos congruentes. Ese fue mi Pero problema. por el criterio LAL, ¿no puede decirse que son congruentes los Ahora, pues, triángulos? claro, en eso Ah, estoy. ya. En eso estoy. Estaba tratando de determinar que el ángulo PAD era congruente con el ángulo CAE. Ah, ya. Para determinar que eran congruentes, usé este tema de las medidas. Entonces, medidas iguales, ángulos congruentes. Y entonces ahora tengo criterio LAL. Y al tener criterio LAL, entonces ahora esas diagonales PB y CE son congruentes. ¿Sí? Interesante. Entonces, AP congruente con AC. AB congruente con AE. Eso era lo que habíamos hecho en un dibujito, ahora lo estamos escribiendo. Ángulo PAB congruente con ángulo CAE. Lo acabamos de demostrar. Entonces tengo criterio LAL, triángulos congruentes. Y si los triángulos son congruentes, lo que yo sé es que sus áreas son iguales. Recuerden, los triángulos son congruentes, las áreas son números.
Así que las áreas son iguales como número. Perfecto. Yo debería poder calcularle el área a esos triángulos. ¿Cómo podría calcularle el área? Aquí voy a hacer algo bien particular. Voy a ir a calcularle el área. Espérense, déjenme mostrar. Del ángulo PAB, tomando eso como base. ¿Quién sabe cuánto es la altura si es que tomo AP como base? AC. No. Ah, sí, perdón, perdón. Sí, AC. Yo estaba mirando cuál otra puede ser. Claro, ¿por qué AC, Paola? Porque. Ay, no sé, profe. Si tomo AP como base, tengo que bajar la altura desde B. Y por lo tanto tengo que bajar aquí una perpendicular, ¿cierto? Ah, claro, si alargamos la. Y entonces tengo que alargar esta. ¿Y qué es lo que Sí, me queda? Bueno, con buena fe. ¿Qué me quedó ahí? un triángulo rectangular. O sea, un rectángulo completo. Ah, ¿Cierto? sí. Y entonces esta altura mide lo mismo que este segmento y que este segmento. Ajá, claro, exactamente. Así es que si tomo como base AP, la altura es AC o P, AP, porque es un cuadrado, ¿cierto? Así es que puedo escribir ahí, tengo que salir aquí, que el área de mi triángulo PAD es AP, yo escribí OP aquí, porque mire aquí, pero da lo mismo, AC, partido en 2. ¿Y cuánto era AP? Ah, AP, este era el cuadradito que levanté sobre el lado, sobre ese cateto que mide D, ¿se acuerdan? El lado opuesto a B. Así que el área de ese triangulito que está en rosado es B cuadrado medio. ¿Qué les parece? Y el área del triangulito que está en verde también es B cuadrado medio. ¿Lo ven? Díganme algo. Sí, profe. ¿Algo? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Encontré entonces un área de un triangulito. No sé para qué me va a servir, pero por ahora sigo creyéndole a los pitagóricos. Vamos a trazar ahora esa perpendicular AEB que pasa por el punto C. Fíjense que ahí se me armó un rectangulito, por supuesto, porque si tiro aquí una perpendicular, estas de aquí son paralelas, así que aquí también es perpendicular. Ese rectangulito AMHE. ¿Por qué me podrá interesar ese triangulito, ese rectangulito? Porque voy a lograr meter mi triángulo, este que está aquí, ahí. Mire, voy a calcular ahora el área del triángulo CAE. Y de nuevo voy a usar el mismo truco anterior, pero con el otro cuadrado. Perdón. Voy a calcular el área del triángulo CAE, pero tomando AE como base. Si AE es la base, ¿cuánto mide la altura? Chicos, chicas, No será, no sé, CH. AM. 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 Que si alargamos Ah, sí, el lado De AE nuevo. hasta arribita es y queda. verdad. Es Exacto. perpendicular. Sí, se me había. Esa es la altura, es perpendicular, así que aquí armé un rectángulo, por lo tanto, lo que mida esa altura es AM o EH. Qué interesante. O sea que también puedo escribir el área, porque estos dos triángulos tienen la misma área. Por este lado fue B cuadrado medio, pero cuando hago esto, AE mide, ¿cuánto mide AE? C. C. Ahí. C,
Perfecto. Sí. Y AM, C por AM medio. Este AM no sé cuánto mide, así que lo voy a tener que dejar ahí. Ok. Va, tengo que salir ahí. Vamos. Entonces, mi área del triángulo CAE es AE por EH medio. EH o AE me da lo mismo, ¿verdad? Porque esto es un rectángulo. Totalmente claro eso. Pero AE por EH medios es, o sea, AE por EH es el área de este rectángulo, porque este es un rectángulo, no tenemos duda de que todos estos son ángulos rectos, ¿verdad? Construimos ese cuadrado y esto lo bajamos perpendicular. Así es que el área de AEHM es lado por lado, AE por EH. Así es que el área de ese rectángulo es 2 veces el área de este triángulo. ¿Ven? Logramos meter estos triangulitos aquí dentro. ¿Se fijaron? ¿Está bien o no? Estoy viéndolo, profesora. A ver, AE por EH. Profe, así viéndolo como aritméticamente sí se ve, pero en la figurita como que todavía no lo veo. Difícil de creerlo, ¿cierto? Claro, pero el argumento es irrefutable, por lo tanto es cierto. ¿Sí? Sí. Ajá. Con esto puedo meter, y acuérdense que el área de este triángulo, ya lo había calculado, es b cuadrado medio, así es que lo que tengo es que logré determinar que AEHM en realidad mide b cuadrado. O sea, lo que logré fue meter este cuadradito de aquí, aquí, completito. Más difícil de ver todavía, ¿cierto? Pero con un argumento que funciona. El área de AEHM es, sin duda alguna, b cuadrado. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahí está. Este cuadradito entonces lo logré meter ahí. ¿Sí? Obviamente, si hubiera trazado las líneas hacia el otro lado, habría trabajado con estos otros dos cuadrados. Profe, ¿qué Bueno, cuadrado dijo? A, C o P. ¿Dónde en el rectángulo? Mira, me devuelvo. Ahí. Nosotros llegamos a la conclusión y tú ayudaste a que el área del triángulo PAB era b cuadrado medio. ¿Sí? Sí. Así que el área del triángulo CAE también es b cuadrado medio. Eso lo tenemos clarísimo. Sí. Y entonces después hicimos el truco este de trazar la perpendicular y calculamos el área del triángulo CAE desde este otro lado y llegamos a que era la mitad de este rectángulo, ¿verdad? Porque era AE por EH medio. Interesante, raro dirías tú, pero porque uno mira el mono y dice, pero ¿cómo se logra meter ahí? Claro, tendría que ponerme a jugar de nuevo con una tijera, recortarlo y meterlo y realmente comprobar que así es. Pero analíticamente lo puedo ver, es el área de esto, entonces es AE por EH, el área del triángulo es AE por EH medios, por lo tanto, el área de este rectángulo es 2 veces el área del triángulo. Y el área del triángulo era b cuadrado medio, así que el área de este rectángulo es b cuadrado. ¿Y dónde tenía yo b cuadrado? Voy a pasar ahí. Ya. En el triángulo, en el cuadradito que estaba levantado sobre ese cateto, que es el opuesto a b. Por eso es que este es b cuadrado. Claro. Ya, profe, ahora sí. ¿Ya? Bueno, y tirando las líneas hacia el otro lado, nos pasa lo mismo, ¿verdad? Se nos arman estos dos triángulos ABR y CBD. Mira, aquí se me entrecó, no sé, algún punto moví. Y haciendo el mismo razonamiento, ¿cierto? Los lados congruentes, los ángulos congruentes, etc. Llego a que el rectángulo de este otro lado, el HDBM, ¿qué área va a tener? Nada menos que A cuadrado. Es el mismo razonamiento. Y fíjense que acabo de mostrar que en mi cuadrado grande, que tiene área C cuadrado, cabe un rectángulo de área A cuadrado y uno de área B cuadrado. Teorema de Pitágoras. Justo lo que quería. Está buena.
¿No me cree? Sí, profe, está muy bacán. Sí, yo encuentro. Y pensar que esto fue 500 años antes de Cristo, más bacán todavía. Muy buena la demostración, me encanta. Esta no es para trabajarla en un séptimo básico, por ejemplo, pero en un tercero o cuarto medio, cuando ya están, si es que han tenido más trabajo de este, perfectamente. Y ustedes cuando la repasen, porque la repasarán alguna vez, se van a dar cuenta que de repente se hace muy claro que está todo bien. Y dividirlo en 2 rectángulos, qué más elegante que eso. Sobre todo si uno ha hecho la actividad en papel, en que algunos terminan cortando en 10 piezas para que les quepan, es interesante verlo aquí en 2 rectángulos. Muy bueno. Y además les da una herramienta ahí de proyección interesante. Esta cosa de las áreas, de mirar las áreas, además de unos triángulos así medio raros, también con la altura, interesante. Bueno, esta es otra que busqué, esta es de un árabe, no lo voy a tratar de pronunciar, y esto ya es en el siglo VII, y parte, de nuevo, igual que en la demostración de los chinos, poniendo el cuadrado hacia el lado contrario de lo que lo ponemos siempre en el teorema de Pitágoras. ¿Se fijan? Mi cuadrado ABD ahí tiene área C cuadrado, así es que de lo que se trata es que logre meter los otros 2 cuadraditos ahí. Y este tiene más bien un truco de visualización más que nada. Miren, vamos a tratar de mirarlo. Ahí construí los dos cuadrados. El de el FGBC, que es el que tiene área B cuadrado, y en vez de ir a construir ahí arriba mi cuadradito del teorema de Pitágoras, lo voy a construir acá abajo, prolongando FG hacia la izquierda. Este es mi cuadrado de área B cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Ya, entonces, yo lo que debería tratar es de meter lo que está en verde y en morado en lo que está en rosado. Así es como demostraría que A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado, ¿verdad? Pero al tenerlo puesto en esta disposición, lo que estoy viendo es que lo que tengo que tratar de meter es ese rectangulito de ahí, el eje B, y este rectangulito de aquí, el EBI, dentro de ese cuadrado. Y eso es lo que se hace. ¿Sí? ¿Lo logran visualizar o no? Necesito que esto de aquí, que está en verde, se vaya a rellenarme este hueco que está en rosado, junto con esto que aquí que sobra en morado. ¿Cierto? Ya, voy a ir entonces. Lo primero que hago es reconocer esos triangulitos que ya había mirado en el dibujo anterior. ¿Se fijan? Aquí miré. Tal vez voy a poner otra vez. Y lo que tengo es eso, ese y ese. Me están sobrando cuando estoy mirando solo el cuadrado C cuadrado, de área C cuadrado. Y por otro lado, cuando miro mis 2 cuadraditos chicos, tengo ese, de ahí, y mi triángulo original, ¿verdad? En realidad todo el truco consiste en darse cuenta que en los 2 casos sobran 2 triángulos que son congruentes. Ya, entonces lo primero que hago es reconocer esos rectángulos ahí, que están ahí marcados. El original y estos 3 más, todos congruentes, evidentemente, ¿sí? Puedo usar criterio LAL porque tengo justamente esos lados, o puedo usar criterio ALA porque tengo también los ángulos. Ahí tengo varias maneras de demostrar la congruencia, ¿sí? Y entonces, vuelvo a mi dibujo. ¿Qué es lo que es el área de C cuadrado? Fíjense
¿Qué es? Voy a marcar aquí. El área de mi triángulo, de mi cuadrado, del lado C, es eso que está ahí, que marqué, más el área de esos dos triángulos. ¿Sí? Sí, Por otro lado, ¿qué es lo que es el área de la suma de a cuadrado más b cuadrado? O sea, estos dos cuadrados que estaban puestos al lado. Esa misma área que marqué más el área de esos dos rectángulos. Por lo tanto, esas dos áreas, ¿cómo son? Iguales. Iguales. ¿Se fijan? Ingeniosa demostración, original también. ¿Preguntas? ¿No? ¿Lo ven? o sea, sí, yo lo veo, pero siento que como que la gente antes se complicaba más las cosas quizás, o será que uno está acostumbrado a ver lo que siempre vio. Yo creo que la segunda. Sí, en parte. Y otra, bueno, era un desafío encontrar una demostración diferente del teorema de Pitágoras. Así es que hubo mucha gente que lo hizo simplemente por entretención, a ver si podía entregar una demostración que fuera aún más original. Como digo, hay muchísimas. Yo aquí seleccioné 4 porque si no iba a estar todo el día, pero he visto tesis. Alguien me dijo que no sé, en alguna universidad en Francia exigían como prueba de admisión que uno elaborara una prueba original del teorema de Pitágoras. La admisión, me imagino, para el doctorado, eh, pero no lo sé, puede que sea leyenda urbana nomás. Pero hubo muchos temas en matemáticas son por el simple gusto de descubrir algo diferente. Pero aquí, de nuevo, uno puede jugar con el tema de rompecabezas con niños bien pequeños que descubran, antes de saber que el teorema de Pitágoras, cómo poner primero en 2 cuadrados chicos y después en uno grande, qué sé yo, pues uno puede jugar con hartas cosas ahí. Y la última que traje fue una persa, también no voy a pronunciar por si acaso el nombre, porque seguramente se pronuncia de cualquier otra manera y se escribe, por supuesto, en otro idioma. Así es que, pero esta la traje al revés, porque era bien intrincada como demostración. Partimos ahí del triángulo. Y entonces voy a partir trabajando con esos dos. Fíjense que ahí ABEB es el que tiene área C cuadrado y HICB es el que tiene área A cuadrado. Del de área B cuadrado todavía no me voy a pronunciar. Y entonces lo primero que hace es formar ese rectángulo, CBFA. Y en un rectángulo, ustedes saben, la diagonal lo divide en dos triángulos congruentes, así que yo sé al tiro que el triángulo BFA es congruente con el triángulo original. Y lo que hago es ir a copiarlo acá abajo. Puedo trazar las paralelas aquí, y por lo tanto lo que obtengo ahí es un triángulo también congruente al original. ¿Ya? Así es que copié esa parte de mi cuadrado de área A cuadrado en mi cuadrado grande. Para el resto, fíjense que aquí, de nuevo por el argumento de ángulo, si la gracia es que en un triángulo rectángulo son complementarios, puedo copiar de nuevo mi triángulo ABC aquí. Voy a tener el lado C, ¿sí? El ángulo, el otro ángulo, así que por criterio ALA lo que voy a construir es un triángulo congruente también. ¿Sí? Así que tengo ahí el triángulo congruente y fíjense lo que se armó aquí, que lo marqué en azul, este cuadradito. Miren, aquí estoy con el lado que tiene A, cateto A, y este es el pedazo con cateto B, así que esto es A menos B. Ah, pero resulta que aquí este también es A menos B. Así es que este cuadrado y este son congruentes. Traigo este cuadrado y lo pego aquí. Perfecto. Me queda este pedacito de aquí. Lo voy a dividir. Y lo dividí en este
trapecio y en ese triángulo. El trapecio me lo traje aquí. Fíjense que de nuevo, argumento de ángulo, eso es B, que está aquí en este triángulo que también es B, así que uno puede fácilmente comprobar que esas cosas son congruentes. Esta es una demostración más larga de ir escribiendo todos los pasos, porque cada uno tiene uno que demostrar que las figuras son congruentes para poder compararlas. Y finalmente me queda ese triangulito de ahí, que me lo traigo a este pedazo acá. Fíjense que de nuevo, con el argumento de ángulos tengo ahí para trasladarlo. Trasladé mi cuadrado del lado A en mi cuadrado del lado C. Y si ustedes se fijan, me quedaron ahí unos espacios. ¿Y para qué son esos espacios? ¿Están ahí todavía? ¿Se quedaron dormidos? Sí, profe. Sí, estoy intentando analizar todo. Yo quiero demostrar que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. ¿Qué es lo Sí, que hemos visto en estas demostraciones? Que eso, ¿en qué se traduce finalmente? En que yo tengo que lograr meter el cuadrado de área A cuadrado y el cuadrado de área B cuadrado sin que se superpongan ni me queden huecos en el cuadrado que tiene área C cuadrado. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, este señor lo que hizo fue, este pedazo ya lo dejó listo. ¿Se fijan? Voy a devolverme ahí al principio. Entonces, voy a meter todo este cuadrado, CBHI, imagínense que estamos con una tijerita, en mi cuadrado ADB. Y entonces lo que hago primero es cortar ahí el rectángulo y ese lo pego ahí mismo, para ya tener menos cosas que trasladar. Y entonces empiezo a recortar. Imagínense que estamos con una tijera, recortamos este pedacito naranjo y lo fuimos a pegar ahí. Después nos dimos cuenta que aquí lo que se formaba era dos cuadrados congruentes, entonces este pedacito de aquí lo recorto con la tijera y lo traigo aquí. Y después hago eso y corto con la tijera y pego ahí y pego ahí. Y entonces, todo esto que está aquí, el pedacito azul, verde, negro, naranjo, los recorté y los vine a pegar aquí. Los tengo marcados donde los pegué. Pero resulta que me quedaron dos huecos ahí, dos espacios, que me sobran. Estas dos cosas no tenían la misma área. Pero ¿para qué son estos dos espacios? Para meter mi cuadrado del lado B, que es el que me falta. Ya, ¿y dónde tengo un cuadrado del lado B? Esa es la gracia. Lo encuentro ahí. Fíjense que aquí está. Esto es lado B, esto también es lado B, por cómo copiamos los triángulos. Así que aquí está mi cuadrado. Porque aquí lo puedo ver bien cómo recortarlo. Miren, voy a armar esas dos piezas. Pude haber hecho varias otras, ¿ah? Pude haberlo recortado hacia este otro lado, etc. Esta es una posibilidad. Fíjense que cuando lo divido en dos, esta parte morada claramente va a ir ahí. También puedo usar criterio ala. Y esta parte roja, está justo aquí, pues. Fíjense que este lado, me va a dar este de aquí, esto es simétrico, este es un eje de simetría de estos dos. Puedo también demostrarlo con los argumentos que tenemos hasta ahora, ¿sí? Estas son paralelas, así que todo es un trapecio, no hay duda. Pero la gracia es que el rompecabezas se arma perfecto. En los dos huequitos que me quedaban eran justo para meter ese trapecio y ese triángulo. Así es que vimos unas demostraciones ultra sencillas como como la que llamamos China y algunas bastante más intrincadas, pero de nuevo, solo están usando congruencia, paralelismo, para demostrar congruencia de triángulo esencialmente. ¿Qué les pareció? Súper enredado. Esta está muy enredada. Sí, habría sido bueno poder hacerla ahí en papel. A lo mejor ahí. sí. En todo caso, les recomiendo, miren el recurso de el Álvaro Mejía tiene una demostración dinámica con GeoGebra de cómo se van poniendo estas piezas también.
Eso se ve interesante así como para hacerlo como actividad práctica, con Súper puros buena. papeles los tres. Se ve muy interesante. Sí, es súper buena y permitiría, por ejemplo, trabajar el uso del compás para que tomen las medidas exactas, si es que uno está en un curso con, con estudiantes más pequeños, digamos. Más allá del razonamiento. El razonamiento más simple es el que vimos en la clase y ese me permite a mí entender que el teorema es cierto que funciona. Estos otros tienen más juego, ¿sí? Pero ahí tienen algunos ejemplos y como les digo, si se ponen a investigar, en todos los libros aparece el de Garfield, por ejemplo, porque después Garfield fue presidente de Estados Unidos, entonces es como eh, farandulero, así que haya hecho una demostración y es bien simple, muy fácil de seguir y bastante distinta a estas, que son más como rompecabezas. Pero yo la dejé hasta aquí, porque la otra aplicación que quería mostrarle era la de construcción de raíces cuadradas, que es otro tema. Fíjense que tanto tiempo antes de que realmente se hiciera una construcción eh, axiomática de los números irracionales, esto ya estaban presentes y en algo tan simple como la diagonal, la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y entonces cuando a uno le piden ubicar raíces en la recta numérica, eh, esta es la herramienta natural con la cual partir. Y también nos permite darle como realidad los números. Raíz de 2 es un número eh, tan salido el sombrero al pago. Claro, uno demuestra que existe. Me imagino que ustedes lo hicieron en teoría de números, supongo, que raíz de 2 no puede ser un número racional. Uno lo demuestra que existe con el teorema de Pitágoras, pero cuando por fin lo construye y ve que efectivamente hay un punto en la recta que uno tiene que tocar ahí, que es raíz de 2, es lo interesante. Bueno, raíz de 2 ya sabemos construirlo, ¿verdad? Si estamos en la recta numérica, aquí me ayudé con el eje también de ahí, construyo un triángulo equilátero, disculpen, un triángulo rectángulo isósceles del lado 1, y entonces sé que la diagonal mide raíz de 2 por el teorema de Pitágoras. ¿Qué hago? Tomo mi compás desde el 0, marco, ¿dónde voy a ir a dar ahí? Exactamente en raíz de 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Y Sí. Ya, clarísimo, ¿verdad? Bueno, ¿y raíz de 3? Ah, bueno, me las puedo ingeniar de mil maneras. Voy a usar el triángulo 30, 60, 90, cualquiera de las maneras que lo use. Aquí dejé una marcada. Lo marqué hacia atrás porque eh, si estamos en la recta numérica, finalmente le vamos a poner igual números negativos, ¿verdad? Si marco ahí y esto mide 1, y entonces tomo la altura eh, en el otro eje que mide 2, y eh, y con el compás trazo una circunferencia de radio 2. Por otro lado, trazo aquí la perpendicular y donde se intersectan, ¿qué es lo que formé aquí? Ah, exactamente un triángulo 30, 60, 90, ¿verdad? Ese ángulo mide 60, ese mide 30, este es el ángulo recto. Si lo prolongo para acá voy a tener el triángulo equilátero. Una manera de construir triángulo equilátero bien práctica. Bueno, y ahora tomo esta distancia. Si esto mide 1 y esto mide 2, yo sé que esta altura mide raíz de 3, de nuevo por el teorema de Pitágoras. Así es que con el compás tomo eso, lo traslado aquí desde 0 y el punto donde toque, raíz de 3. Ya, raíz de 4 está fácil porque es el 2. Raíz de 5. ¿Qué hago para construir raíz de 5? Profe, ahí era que se iba aumentando en uno la circunferencia, ¿no? En una unidad. No sé. Es que una vez en informática hicimos eso o sea, construir las raíces. Raíz de 2, Ya lo de hicieron. 4, de 5, de 6 y llegamos como hasta la de 7, 8. Ya, ok.
Pero por lo visto no te acuerdas mucho. Muy bien. Bueno, ¿cómo construir raíz de 3? Ah, porque tenía, bueno, el raíz de 3 lo construí con el ángulo 30, 60, 90. Pero ¿cómo construyo raíz de 5? A ver, voy a tratar de ponerlo en la hipotenusa de un triángulo rectángulo, de manera que c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. O sea, raíz de 5 al cuadrado es 5. Y 5 lo puedo escribir de muchas maneras, pero por ejemplo lo puedo escribir como 1 más 4. O sea, raíz de 1 más raíz de 4 al cuadrado. Es decir, si yo pongo un rectángulo que tiene un cateto del lado 1 y el otro cateto del lado 2, ¿qué voy a tener? Por el teorema de Pitágoras, que 1 más 4 es igual a 5, o sea, la hipotenusa mide raíz de 5. Eso es lo que hago. El número que necesito lo descompongo en dos números más chicos y construyo un rectángulo. Fíjense que también podría construirlo, ya que tengo construida raíz de 2 y raíz de 3, pescarlo, construir ahora un triángulo rectángulo con un lado, un cateto raíz de 3 y el otro raíz de 2. Y entonces la hipotenusa también va a medir raíz de 5. También lo puedo hacer, por supuesto. Pero como es más fácil lo otro, ya lo vamos a ver. Entonces el truco está en eso, en que yo necesito construir raíz de n, escribiendo n como una suma de cuadrados. Siempre puedo escribirlo como una suma de cuadrados, así que ese no es problema. Y como tengo esos cuadrados anteriores, son números menores, ya los tengo construidos, así que son raíces, entonces puedo construir un triángulo con esos catetos. Oye, en el apunte puse x cuadrado y cuadrado. No, pues los catetos tienen que medir x e y. Y cuando los llevo al teorema de Pitágoras es x cuadrado más y cuadrado. Me equivoqué ahí, los dejé al cuadrado. Así que, por ejemplo, raíz de 5, aquí está. Construí 2 ahí, levanté 1. Esto es raíz de 5. Tomo el compás, marco ese número de ahí, es raíz de 5. Y así uno puede seguir con todos los números naturales construyendo raíces. Por ejemplo, si necesito, no sé, 11. ¿Qué voy a hacer con el 11? No sé. Voy a escribir 5 más 6. Ah, ya, entonces necesito haber construido antes la raíz de 5 y la raíz de 6 para poder construir mi cuadrado. Ah, quiero que al menos uno de esos sea un cuadrado. Entonces lo escribí como 9 más 2. Y por lo tanto va a ser 3 y raíz de 2 va a ser el otro número. Por lo tanto, raíces cuadradas puedo construirlas todas con este método. Eso no son, recuerden, todos los números irracionales algebraicos. No es que tenga un método para construir todos los irracionales, ni siquiera todos los irracionales algebraicos. Solo para construir raíces cuadradas. Con esto no puedo construir la raíz cúbica de 2 todavía. ¿Sí? Y traje como aplicación, a lo mejor de esto es lo que tú te acordabas de informática, Paola, esta espiral que permite construir. Ah, sí, profe, ese, sí se formaba una espiral. Ya, pues, pero es tan bonita que vale la pena Que era tenerla como recurso. siempre un lado que valía 1 y se iba tomando como base la hipotenusa. Exacto, exactamente. Partimos del triángulo isósceles con lado 1, así que sé que esa hipotenusa mide raíz de 2. Ya construí raíz de 2, porque después tomo el compás y la llevo donde sea. En ese sentido nosotros decimos construimos ese número. Eso se llama la construcción de un número. El poder llevarlo a un lugar que tenga existencia física como medida de algo. Acuérdense que eso significa número real, que soy un número real si es que soy la medida de algo. Bueno, y entonces levantamos una perpendicular aquí. Con el GeoGebra esto sale espectacular, ¿eh? Uno puede hacer ahí rápidamente una espiral bien grande. Aquí no la dejé muy grande. Y tengo aquí un triángulo rectángulo, este lado mide raíz de 2, este mide 1, por lo tanto, como 2 más 1 es 3, aquí construí raíz de 3. Listo, levanto de nuevo perpendicular, y ahora lo que construí es 2, ¿verdad? La raíz de 4. Y sigo así, perpendicular, este número raíz de 5, este número raíz de 6. Fíjense cómo se va armando aquí la espiral. Hasta ahí llegué yo, ¿ya? Pero uno sigue aquí dando la vuelta, y va a llegar por acá, porque va agrandando cada vez, ¿se fijan?
Aquí partí de 1, esto ya mide raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, aquí ya voy en raíz de 7, que es 2, y tanto, el siguiente raíz de 8, etc. Lo otro interesante de mirar es que mientras uno va dando la vuelta, cuando llegue aquí al final, no llega justo aquí. Esta suma de ángulos tampoco es un número racional, porque si no sería periódico eventualmente. Esto llega un poquitito más allá. Y así se empieza a correr y a correr. Ese es un tema matemático bien interesante. Así que ahí hay algunas aplicaciones del teorema de Pitágoras que van más allá de calcular la altura de un tronco o cosas por el estilo. Así que ahí les dejé una tarea, ya que no hemos hecho ninguna tarea como numérica, esa. No se olviden, con cada paso bien justificado, ojalá con monito, usando ahí todas las herramientas que puedan. La tarea esta, por supuesto, va a quedar abierta hasta el 2 de marzo. Mi recomendación, terminen la hora. No se dejen cosas para las vacaciones. Y menos digan, la voy a hacer cuando volvamos de vacaciones porque les va a quedar un día. Así es que esa es mi recomendación. Si pueden sentarse cuando terminen la prueba de precálculo, esto les va a servir para relajarse. Después de la prueba, háganla y mándenla y váyanse lo más libres posible de vacaciones. No sé si tienen dudas, si quieren preguntar algo. En respecto a la tarea esa, ¿Mm? hay que hacerlo con las demostraciones de cada cosa y todo el tema, ¿cierto? No es simplemente llegar y calcular. No hay llegar y calcular. Cada cosa tiene una justificación. ¿Sí? Ah, ya. Súper. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Les gustó la clase? Sí, profe, estuvo muy buena. Ya. Y bueno, ojalá que hayan Sí, pero podido igual estuvo como media entre- medio enredar. Sí, es que ya estamos a fin del curso, entonces ya nuestros argumentos son mucho más complejos. Pero espero yo que les dé herramientas como para preparar cosas bien significativas cuando preparen estas unidades. Si no hay más comentarios, termina. Bueno, no terminamos. Tengo que hacer el sorteo. No. Sí, este. La última semana voy a sortear los 3 de a 3 en 3. Ahora voy a seguir con 2 nomás. Porque... La Yuyunis. Hace tiempo que no veo a la Yuyunis. Ya. ¿Pero y cómo? Se supone que tiene que eliminar. Dale 2 veces. Es al agua, por si acaso, ¿no? Cristóbal, tampoco está Cristóbal, ¿cierto? Ya, y para no hacer ningún tema, vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Ok. Si no hay nada más, terminamos. Ya, que estén bien Ya, entonces. profesora, Me cuídese. pueden